Bueno, pero ¿sacas el PowerPoint ahorita o lo dejas? A ver, entonces digo, ya vi que sí puedo. Deja de. Ahí está, ¿no? ¿Ya se salió o no? Ya. Ok. Bueno, estamos listos, ¿verdad? Marcos, para grabar. Sí, ya está grabando. Ok. Compañeros, buenas tardes. La séptima sesión de nuestro seminario, que siempre se me traba, pero que se llama Paradigmas Museológicos en un, que oiga, acá, sóplame. El momento de cambio. Paradigmas museológicos en un momento de cambio. Es la séptima sesión. Hoy nos, con la compañía, con el muy importante presentación de Alejandra Labastida, de quien voy a leer enseguida su semblanza. Alejandra Labastida es curadora de arte contemporáneo. Tiene una licenciatura en Historia por la Universidad Iberoamericana y una maestría en Historia del Arte por la UNAM. En 2013 recibió el ICA Saja Research Award y en 2012 fue la ganadora del Akbank Sanat International Curatorial Competition en Estambul. Fue curadora asistente en el pabellón mexicano de la 54ª edición de la Bienal de Venecia y ha publicado en varios catálogos y revistas de arte contemporáneo. Entre sus más recientes curadurías se encuentran Melanie Smith, Farsa y Artificio, Playing Innocent, Teresa Margolles Sutura, Chito Delat, Cuando pensábamos que teníamos todas las respuestas la vida cambió, las preguntas, y No me cansaré. Alejandra se desempeña actualmente como curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC. Gracias, Ale. No, gracias por la invitación. Bueno, más que Ana, o sea, sí hice una presentación, pero pensaba más que tuviéramos como una conversación más informal, porque un poco la cosa es que eso, ¿no? Que en el cambio no sabemos en qué va a pasar. Entonces, nosotros estamos, o sea, el MOAC está haciendo muchas cosas en términos de su plataforma digital, pero tal vez lo que convendría en términos de museología es como pensar el modelo, pues revisitar un poco el modelo que hemos tenido hasta ahora y para que tratemos de pensar al final, preguntarnos si realmente ese va a poder seguir operando. Porque finalmente el MOAC, como saben, pues es uno de estos museos en donde el edificio tiene una vida propia, ¿no? Y un peso propio. Es una cosa como de 14,000 metros cuadrados, que son como 3,500 metros de salas, dividido en 9 salas. Entonces es realmente como un elefante blanco, una cosa gigantesca. Y esa escala a veces pues es como todo, tiene lo bueno, tiene lo malo, es como una maldición, es una bendición. Hay como ir como navegando justo con esa escala. Creo que la cuestión con el MUAC es la escala, porque o sea, hacer sobrevivir algo de ese tamaño significa, pues tiene muchas implicaciones en términos curatoriales y museológicos. Entonces, había pensado como visitar algunas de las exposiciones en las que yo he participado, porque son las que conozco más, y para como hablar un poco de estos cambios de escala y qué permite un museo de este tamaño, que además está inserto en la UNAM, ¿no? Entonces ser museo universitario es como toda otra capa que recubre el MUAC y que tiene lo mismo, cosas buenas y malas.
Entonces, bueno, un poco ir como a través de ejemplos y de estudios de caso, que vayamos viendo cómo se puede como ir navegando esa cosa para tal vez pensar al final, claro, pero esto era en el mundo pre-COVID, ¿no? Entonces hay que ir a viendo qué va a significar eso ahora. Pero a ver, déjenme compartir la pantalla. Lo voy a lograr. Ahí estamos, ¿no? Lo ven, ¿no? Bueno, Sí. nada, eso es el MOAC. Ay, ahora no me deja. Ok, ya, aquí está. Bueno, está la cuestión esta de los blockbusters, ¿no? Las exposiciones blockbusters, que es algo que no podemos dejar de hablar. En todos los museos de esta escala hay como mandato del sistema de operar en base a estos blockbusters que van a traer una cierta cantidad de gente y que eso va a asegurar ciertos patrocinios y que eso va a ser como un círculo, ¿no? Ciclo. En el caso del MOAC, no nació para nada así, como sabe Guillermo, eso fue algo que fue de alguna forma sucediendo. Primero creo que como por una especie como de suerte extraña, que fue cuando trajimos a Sildo Meireles, que también es como digo, fue un exitazo, pero al mismo tiempo son esas cosas que son buenísimas y al mismo tiempo se vuelve como una maldición, porque una vez que tienes ese tipo de alcance, ¿no? Internacional, que das como ese salto de arena al hacer una colaboración, esta exposición de Sildo Meireles fue una colaboración con la Tate. Entonces, al dar ese salto, hay como una especie, ya empiezas, es como tratar de saltar a las grandes ligas, pero sin la infraestructura económica para estar en esas grandes ligas. Entonces, eso empieza a tirar ciertos hilos, ¿no? Con la esperanza como de recrear ese momento como, no, yo le digo que es como el momento mítico del MOAC, en donde hubo este momento que había hordas de gente que venía y demás, y eso, entonces de pronto hay una demanda que no estaba para nada como en la misión del MOAC, como un museo universitario, que estaba pensando como más un museo más bien crítico, reflexivo, como en el orden universitario como tal, pero cuya escala, voy a decir escala como 15,000 veces en esta hora, pero ténganme paciencia, porque creo, ese es mi punto, cuya escala no le permitía hacer lo que había nacido la idea o sea, la idea del MUAC no casaba con el edificio del MUAC, ¿no? O sea, ese es mi sentir. Y entonces empieza a haber estos vaivenes entre estas grandes exposiciones que atraen muchos públicos y otros proyectos mucho más crípticos, conceptuales, interesantes o no, o tal vez interesantes solo para unos pocos. Entonces, claro, cuando uno piensa en MOAC, entonces piensa en Ai Weiwei, Anish Kapoor, etcétera, ¿no? Pero eso, pues eso, es un modelo que ahora con la restricción, o sea al revés, ¿no? No puedes tener tanta gente al mismo tiempo, o sea, realmente esas lógicas tendrán que cambiar, supongo, o sea, lo que pasará con el museo ahora, con los museos y sobre todo con esta idea de las grandes hordas de personas asistiendo y entonces, ¿qué dictaban el contenido de las exposiciones? Entonces, de alguna forma lo que sucedió con el MOAC poco a poco, al principio no, ahora les voy a hablar de otras exposiciones que son un poco, es que sí, la premisa de alguna forma fue que tener estas exposiciones de este tamaño traía como suficiente atención y presupuesto y renombre y posicionamiento, tanto nacional como internacional, que nos dejaba un margen para hacer todas las otras exposiciones que tal vez no resultaban tan atractivas al público, pero que podíamos hacer, o sea, como si estos grandes blockbusters bañaran de alguna forma y nos permitieran hacer otros proyectos. Eso fue como haciéndose más claro como política más adelante. Al principio, lo que aprovechamos, pienso, con Guillermo, es una vez que había sucedido como gol de Sildo Meireles, es tratar de hacer una exposición en esa liga, ¿no? En esa envergadura, pero una exposición histórica sobre el movimiento de arte povera,
un poco la premisa de Guillermo era que era claro que toda una generación de artistas mexicanos había sido influenciado muy directamente de este movimiento y que solo habíamos visto en libros, o sea, que eran piezas históricas que nunca habían venido a México, ¿no? Entonces fue una súper hazaña tratar de conseguir las piezas históricas, porque además los artistas, que muchos de ellos siguen, la mayoría siguen vivos, están hasta la madre de enseñar esas mismas piezas que se hicieron en los 60s, ¿no? En los 70s, y porque sí, muchos de ellos siguen produciendo, entonces decían, claro, vamos a enseñar en México, claro, te voy a enseñar lo que estoy haciendo ahora. Entonces realmente fue como una negociación conseguir las piezas y, eso, como convencer a los artistas que era necesario hacer una revisión histórica en México, porque nunca se había hecho y porque era realmente... exacto, nunca habíamos tenido como el privilegio de tener piezas de ese carácter. Entonces realmente fue una cosa, vinieron piezas de distintos lados, de colecciones muy importantes, piezas, como les digo, históricas, clásicas, y realmente fue casi todo el museo, ¿no? Era la sala 1, 2 y 3 y 9, era prácticamente todo el museo, más de la mitad del museo fue en la que hicimos esta exposición. Y fue de alguna forma la primera exposición como histórica como tal, ¿no, Guillermo? Yo pienso que era como, o sea, como que realmente fue una investigación histórica y que en realidad a nivel internacional no se repitió porque el esfuerzo era tan grande de traer obras de distintos lugares y eso, que realmente se vio que no, que era, o sea, no, es que ya no sé si hasta fue más cara que Anish Kapoor, más cara que no sé qué, porque la cosa de traer obras históricas de distintos lugares. Entonces fuimos de alguna forma probando y entonces se iban como viendo y descartando qué era lo que realmente era factible y qué era lo que pasible y qué se traducía en apoyo al museo o no, ¿no? Pero bueno, tuvimos este proyecto que fue increíble y que nadie nos quita, que sucede, que trajimos por primera vez esas piezas y probablemente por última, no sé quién más se vaya a atrever a hacer una cosa así. Eh, y bueno, y entonces de ahí vienen otros, está muy revuelto, espérenme. Bueno, a ver, si quieren, voy a seguir un poco aquí. Entonces, un poco la misma idea, lo que permitió esta como primera etapa del MOAC es hacer estos proyectos un poco más ambiciosos en el sentido, había como mucho esta necesidad de conexión internacional, ¿no? De hacer como una conexión con la escena internacional, porque al principio pues nadie nos conocía. Y hicimos un ejercicio de traer exposiciones, eran de distintas regiones del mundo, entonces iba a haber una especie de temática, panorámica temática sobre Asia, sobre el este de Asia, eh, iba a haber una sobre África que nunca logramos, y esta sobre Europa del Este. Entonces lo que hicimos es que hicimos como una especie como de open call y escogimos este proyecto de un colectivo de curadoras croatas, que realmente también fue espectacular. Y lo que hicieron es hacer esta presentación de artistas como tanto históricos como los actuales de la zona, en una interpretación un poco amplia de la zona, eh, para presentarla en México, ¿no? Y una vez más era como esta negociación. Al principio las curadoras no querían, no querían que se les encasillara, no querían hacer el proyecto exotizado de Europa del Este, y estaban como un poco hasta la madre de eso. Pero entonces las hicimos venir y les dimos, es un poco como ese juego de decir, bueno, sí, este es un gran museo, pero estamos en un lugar en donde nadie ha visto estos artistas tan importantes. Nadie los ha visto. Entonces, antes de que tengamos tu exposición donde criticas precisamente esa visión exotizada de Europa del Este que funciona para el Occidente, necesitamos tener la primera introducción, ¿no? Entonces tuvimos este proyecto que fue realmente muy interesante y trajo por primera vez artistas muy importantes que no eran conocidos en el museo. Esta era una exposición también, una vez más, como muy grande, ¿no? Y esto me estoy saltando un poco de años, pero para empezar a hacer estas conexiones de escala. Pero a partir de esta exposición que fue 2012, ahí, por ejemplo, conocí yo a Mladen Stilinovic, que es un artista increíble que ya murió
sí, un poquito tiempo antes de abriéramos la exposición en el MUAC, pero entonces esa primera introducción a Mladen Silinovich y esa relación que pude tener con estas curadoras que después me invitaron a hacer un proyecto allá. Entonces a raíz de, de la plataforma del MUAC, pude ya después como tal vez de una manera como más personal mía, hacer una serie de redes con la zona que luego permitieran que yo hiciera esta otra exposición en el MOAC, que era mucho más chiquita, en las salas que yo llamo como las salas traseras, ¿no? Como las que no son las de hasta adelante, pero que era una retrospectiva también de Mladen Silinovich, que también era un artista que casi nadie conocía y realmente es un artista muy, muy importante, ¿no? Entonces, ahí un poco, ¿no? Entonces hay la gran exposición que de pronto usted le deja después tener como esta individual de un artista que tal vez nunca hubieran realmente volteado a ver dentro del panorama, ¿no? Y luego, claro, otros como ejemplos como de grandes proyectos que te permite, uno, que sea la UNAM y esta cosa como de escala, es el proyecto que hicimos con Teresa Margolles en 2012, no sé si lo conocieron, que era La Promesa, que era una reflexión sobre todas las miles de casas abandonadas en Juárez por la violencia. Y lo que quiso hacer Teresa es comprar una de estas casas abandonadas, demolerla con mucho cuidado, con un tratado muy especial, muy diferente al maltrato generalizado que estaba viviendo la ciudad y la población, traerla a México y hacer esta especie de escultura como minimalista en la sala 9. Pero claro, hacer un proyecto así es súper complejo porque hay que comprar la casa, entonces todo esto lo pudimos hacer como gracias a apoyos como la Fundación Ford, por ejemplo. Entonces MOAC ya tiene una relación con la Fundación Ford eh, que apoya este tipo de proyectos ambiciosos, pero que quizás no sean los más fáciles o taquilleros, ¿no? O sea, hay ciertos apoyos a los que podemos acudir en términos de traer a Kapur, o sea, la persona que te va, el patrocinador que te va a apoyar para traer a Kapur, no va a ser el que te va a apoyar, el que te va para traer la exposición de Teresa Margolles, ¿no? Pero bueno, estos son proyectos que veo difícil que se pudieran hacer en otro contexto, ¿no? Y un poco saltándome. Y luego, por ejemplo, entonces están todos estos proyectos como enormes, pero de pronto también ahí ya, estos ya son como manera personal y dentro del juego de escala, empiezas por poder colar algunos otros proyectos un poco más experimentales. Bueno, toda la cuestión de lo performático en el MUAC ha sido pues, bastante deficiente, no es un tema que hemos desarrollado bien y que haya habido especial interés por mucho tiempo. Pero te digo, dentro de estas salas, entonces están las salas centrales, las salas generales, pero de repente hay unas salitas son más chicas son unos cuadrados de 11 por 11, y entonces de repente dentro de los proyectos van sobrando salas, o dentro de los montajes y desmontajes van sobrando salas, y ahí se abre como un espacio para colar proyectos más experimentales, como por ejemplo de Arrecife, que es de una serie de bailarines, que lo que plantearon es que hicieron una coreografía que se desarrollaba todos los días igual, o sea, que todos los días había 8 horas de danza, o sea, estaban ocupando la sala constantemente, y se hacía una especie de archivo, se invitaron a diferentes personas a hacer el archivo, que podían registrar como cosas muy parciales, o sea, nunca de manera completa. Entonces, si lo dibujaban, solo podían dibujar gestos, ¿no? O había un perito, entonces que iba como registrando los accidentes o no accidentes o ese tipo de cosas, o había un físico que les ponía cosas y entonces medía sus movimientos en relación al centro de la Tierra. O sea, todos eran como lecturas muy parciales que se sucedían en ese mismo momento también como de manera performática, y entonces tú solo podías ver, la premisa era que solo podías ver estos archivos, estos registros, si la coreografía estaba sucediendo en vivo. En el momento que la coreografía terminaba, los registros se clausuraban, ¿no? Entonces no podía haber y era una reflexión de cómo estaba entrando la danza a los museos de arte contemporáneo,
que bueno, ahora tal vez haya bajado un poco, pero hubo un super mega boom donde todo el tiempo estaba la danza ocurriendo, pero de maneras que nos parecían problemáticas. Entonces de repente se cuelan como estos pequeños proyectos que son de 3 semanas, ¿no? Entonces, ¿qué pasará? ¿Habrán pasado desapercibidos o no? O de pronto es una, pero al mismo tiempo estos chavos pues nunca habían tenido la proyección o la plataforma de un lugar como el MUAC, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, otro proyecto que tampoco tengo ningún registro porque la mayoría de mis proyectos que tienen que ver con performance tienen la premisa de no guardar registros como tal. Es un proyecto que hice recientemente que de hecho invité a Guillermo y participó como artista que se llamaba Los Subrogados. Entonces era la idea de hacer una especie como de intercambio, eso, de cuerpos subrogados, ¿no? O sea, artistas en México y artistas en Canadá, y entonces tratando de repensar toda esta economía del movimiento en el arte contemporáneo, ¿no? La economía de cuerpos que se están moviendo constantemente, tanto como huella de carbono, como de problemas económicos, etcétera, presupuestales. Entonces la idea es que yo iba a presentar el performance de 4 artistas canadienses en México y en Canadá se iban a presentar los performances de 4 artistas mexicanos, pero nadie iba a viajar. Se hicieron estas parejas y entonces cada quien le prestaba el cuerpo al otro para hacer el performance. Pero o sea, no se presentaba, o sea, la invitación al MUAC no era Guillermo Santamarina, la pieza de ay, ya no me acuerdo con quién trabajabas, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo, pero bueno, de tal, ¿no? Sino que simplemente se convocaba la pieza de tal artista canadiense, pero cuando tú llegabas, a quien te encontrabas era Guillermo, ¿no? Sin más aclaración. Entonces, más allá de si fue exitoso o no, o los performances o demás, y eso, eras como esta noción de experimentación que de pronto puedes como ir colando dentro de estos como programaciones de proyectos grandes, pero hay que ir como buscando estos recovecos. Y al mismo tiempo, eso se pudo dar porque yo tenía una carta de presentación del MOAC, ¿no? Que invitaba al Museo de Montreal de Arte Contemporáneo a colaborar. Entonces al Museo de Arte Contemporáneo le pareció de Montreal increíble colaborar con el MOAC porque ya tiene esta cierta presencia. Entonces, es como decirte, bueno, estuvimos en el Recoveco, pero en realidad se pudo hacer porque lo hacía desde la plataforma del MUAC, ¿no? O sea, entonces ya hay la escala no es solo física, ¿no? Del espacio, porque aunque ocupes el espacio más pequeño del museo y no haya realmente mucho apoyo, el mismo peso ya de la institución abre ciertas puertas como a colaboraciones más experimentales como desde ese lado, ¿no? Entonces, eso es lo que se hablaba un poco de escala. Ahora, pasando más como, hablando más de esta situación de ser un museo universitario, que es clave, para mí es clave, la posibilidad de hacer proyectos como por ejemplo el de Jill Magid, no sé si lo conocieron, es este proyecto de una artista americana que lleva un tiempo investigando sobre cómo una Vitra, la compañía Vitra suiza, compró todo el archivo de Barragán y todos los derechos de reproducción y copyrights y demás de la obra de Barragán. Y hay una leyenda, bueno, no sabemos si es cierto o no, pero se supone que esta persona que es el director de Invitra se la compró a su prometida como una especie de regalo de compromiso. Y entonces, desde a partir de eso, ella lo tomó, hizo esta como fundación, donde ella es presidenta y donde están revisando y revisando el archivo de Barragán, pero de una manera que parece muy cercana al secuestro, ¿no? Porque realmente nadie la puede ver más que ellos. Se le ha negado el acceso a muchísimas personas, incluido al artista. Entonces ella empezó a jugar a reflexionar sobre qué pasa con los patrimonios nacionales en momentos que se vuelven privados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la cuestión, bueno, el meollo un poco ahí es que ella va llevando, siempre está jugando como en el límite de la legalidad y el último capítulo, que fue el que presentamos en el MUAC,
tenía que ver con que convenció a la familia de Barragán en Guadalajara que le donaran una porción de las cenizas de Barragán para hacer un anillo de diamante. Ustedes saben que con los restos carbono podemos hacer, puedes hacer diamantes, y entonces hacer este anillo de compromiso que se le iba a ofrecer a esta mujer que se llama Federica, a cambio, entonces por eso se llama La Promesa, el proyecto, y entonces era el cuerpo de Barragán, tal cual el cuerpo, a cambio del cuerpo de obra, ¿no? O sea, lo que pedían es que le iban a dar un anillo de compromiso hecho del cuerpo de Barragán, a cambio de que abriera el archivo, pues para todo el mundo, o que lo regresara a México. Entonces, eso, no, ¿quién lo hubiera pensado? Ha sido el proyecto más controversial, incluso más que el de cantos cívicos que tuvimos al principio, que te acuerdas, Guillermo, también fue una cosa tremenda con las suásticas y las fotos de las niñas de sociedad intervenidas con penes, y bueno, creo que hubo unas cuestiones legales, etcétera, así. O sea, se puso punk ahí, pero nunca, como en este caso, donde realmente hubo una respuesta de la sociedad e incluso de personas desde dentro de la UNAM y de intelectuales y demás, y eso, realmente muy, muy, muy enojadas con esta artista que, bueno, la trataban de esta bruja que se quiere robar el cuerpo, bueno, unas cosas mojigatas que nunca, de gente que nunca creerías, pero realmente muy, muy agresivo, y además fue acompañado de una campaña que por supuesto pagó esta mujer Federica, una campaña publicitaria activa de muy, muy fuerte y de presión, incluso hasta el rector. Entonces, fue realmente ahí un experimento, fue como uno de los proyectos en donde medimos hasta dónde llegaba como el derecho, la libertad de expresión en el museo y la posibilidad, ¿no?, de hacer un proyecto así. Y, por ejemplo, está el caso de Jumex, ¿no?, ¿cómo se llama el artista alemán con los animales que los pararon, ¿no? Porque Hermann Nietzsche, ¿no? Exacto, de Hermann Nietzsche, que por supuesto Jumex le dijo a Eugenio, lo paras ahorita. O sea, una semana antes de que llegara el señor, ya la exposición montada, y al final en un espacio privado lo paras porque lo paras. Y aquí la presión, no tienen idea de la presión que fue, y realmente consultamos con abogados, consultamos porque había el miedo de que la UNAM fuera demandada, y finalmente fue increíble porque incluso tanto Volpi, que era el coordinador de difusión cultural, como el abogado general de la UNAM, el rector, etcétera, realmente llegó a todos lados, se deliberó mucho y se llegó a la conclusión que se había tomado la decisión de hacer esta exposición a partir de un orden colegiado, que es como se toman las decisiones en el museo. Digo, si quieren les explico como rápidamente. Nosotros como junta curatorial o como equipo curatorial nos reunimos y pimponeamos proyectos, proponemos, recibimos proyectos de fuera, y de ahí nosotros armamos una especie como de propuesta de la programación interna entre el grupo de curadores. Eso pasa como a un comité interno, ¿no?, que involucra a la directora general, que involucra a otros algunos consejeros externos, pero es como semi interno, y a partir de que pasa ese órgano, pasa por otro que es el consejo académico, que esos sí son puros externos, algunos de la UNAM y internacionales, ¿no?, del Instituto de Estéticas, etcétera, y ellos finalmente son los que aprueban la programación. O sea, hay un acta en donde ese orden colegiado aprueba la exposición, y por lo tanto, siendo parte de la UNAM, ni el rector mismo puede echar para atrás esa decisión, porque es una decisión tomada por órganos colegiados. Entonces, esa fue la respuesta, punto. O sea, podría haber sido lo que sea, se podía haber volteado el Papa, quien se ha revivido, eh, Barragán, pero había esa protección, o sea, había esa contención de decir, este es un museo universitario, así es como se toman las decisiones, y ya que esta exposición se tomó bajo estas decisiones, no hay nada que hacer. O sea, no nos tenemos que ni lo apoyamos, ni no lo apoyamos, ni nos tenemos que pronunciar, sino que simplemente va a suceder porque así es como está. Por supuesto, se organizó
debates, mesas de discusión, o sea, fue una cosa tremenda. Por la única vez, no sé si te conté eso, Guillermo, pero nos mandaron seguridad para Jill Magid el día del debate porque tenía amenazas en redes sociales, tenía amenazas de te voy a matar, bruja, no sé qué, no sé qué. Entonces nos mandaron seguridad el día que hicimos el debate, que fue una cosa, una tontería al final, muy malos los argumentos, muy mal debate, pero realmente fue muchísima presión para no hacerlo, o sea, presionaron a todo lo que dio y a todos los niveles, y gente de muy diferentes contextos, y hay ese blindaje de ser parte de un museo universitario que toma decisiones con órganos colegiados y que nos permitió hacer ese proyecto, ¿no? Entonces, eso, por lo menos para mí, es algo como vital y sí es realmente una diferencia a cualquier otro museo y sobre todo como de este tamaño y visibilidad, ¿no? En México, y yo pienso que pues, no sé cómo funciona en el mundo, pero realmente pienso que es una cosa como muy, muy especial del MUAC en ese sentido. Y en ese mismo tono, jugando por los dos lados, porque ese también fue un proyecto muy chico, pero este fue un proyecto que hice más reciente en 2018 con la artista Nuria Well, y ella, bueno, se especializa en hacer como crítica institucional y en poner en jaque a la institución con la que trabaja a través de temas como muy, muy delicados. Y en este caso ella lo que decidió trabajar es la trata de menores. Y trabajamos con un grupo de chicas rescatadas de bueno, en un refugio, y lo que ella estaba haciendo es que les propuso hacer una exposición en base a pinturas de representaciones católicas, ¿no? Haciendo como esta crítica de decir, bueno, es que este problema de la trata viene desde una cosa cultural que empieza desde cuando una mamá le dice a su hija, hazle la cama a tu hermano, ¿no? O sea, desde ahí hasta todo lo que tenemos completamente normalizado en términos como de violencia, o sea, como ¿cómo se dice? Como el tropo de nuestro imaginario de la violencia a la mujer, viene de los cuadros bíblicos. O sea, si tú empiezas a ver los cuadros bíblicos, quitándole la historia de que es santa, no sé qué, Catarina, que le cortaban los chichis, realmente es de una violencia al cuerpo de la mujer, es violencia, violencia, violencia del cuerpo de la mujer, ¿no? Entonces, ella lo que hizo es hacer una selección de cuadros de pinturas que estaban aquí en México, la mayoría, en San Carlos, en el Munal, etcétera, presentárselo a estas chicas y con ellas hacer una curaduría que ellas escogían. Y entonces a partir de eso, había una serie de audios, o sea, la idea original era hacer un recorrido con ellas como guías, pero solo se pudo hacer una vez y cerrada solo con el equipo del museo porque varias de ellas tienen problemas bueno, está en peligro su vida, entonces no pueden estarse mostrando. Pero bueno, hicimos una serie de audios que pueden ver ahí en estas bocinas. Entonces tú ibas por el MUAC, normal en una exposición de arte contemporáneo, y de pronto parecía que entrabas como si entraras al Munal y encontrabas esta serie de cuadros que la mayoría de ellos son originales y que entonces veías a Santa Catarina o incluso a Adán y Eva estaban por ahí y demás y eso, pero cuando empiezas a oír los audios, que son las chicas describiendo lo que ven, en realidad, por supuesto, están describiendo pues lo que vivieron, ¿no? Pero macha perfectamente, o sea, no tiene nada, o sea, realmente empiezan a hablar y macha perfectamente, es muy impresionante. Entonces, sí, claro, aquí tiene esta cortada porque ahí le guardaban la droga, no sé qué, entonces empiezan a hacer todas esas historias. Entonces, realmente también fue una pieza como muy, muy fuerte, que realmente potente, que realmente pienso que funcionó. Pero una vez más, es lo mismo, o sea, yo para hacer un proyecto que tenga ese grado, también fue un tema, ¿no? O sea, tuvimos que revisar con el mundo entero para poder hacer esa exposición. Solo nos pidieron que no hubiera, que no escogiéramos a la Virgen de Guadalupe, que no hubiera representaciones de la Virgen de Guadalupe para, pues, sí, pues no, pues por inteligencia, ¿no? Por ahorrarnos un poco de problemas.
pero fue todo una cosa y una presión desde muchos lados para no hacerla, que el argumento tenía que ver con que estábamos utilizando a las chicas y no sé qué, no sé qué. Nunca se hablaba de la representación, de las representaciones católicas, siempre tenía que ver con una cuestión como ética de cómo estábamos colaborando con las chicas, pero no se hablaba de el problema que les causaba, que eran representaciones religiosas interpretadas de esa manera, ¿no? Pero una vez más, entonces yo estando en el MUAC, puedo por un lado, claro, esta era una exposición que en realidad la temática era hacer, era el formato de la residencia. Entonces podíamos hacer 4 residencias y a partir de ahí de presentar los proyectos de esa residencia. Entonces era una reflexión sobre la residencia. Pero, pues entonces, claro, ahí nos montamos Nuria y yo, hicimos este proyecto bastante complejo y crítico, y que también una vez más puso un poco en problemas a todo el mundo, pero que una vez más, como había sido decidido de manera colegiada, eh, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo, siendo el MUAC el que prestaba esas obras, o sea, si yo hago esa exposición en cualquier otro lugar más pequeño, de ninguna manera me van a prestar esas obras decimonónicas históricas del MUNAL. Entonces, estando en el MUAC, tienes al mismo tiempo como la posibilidad de hacer esas peticiones, que te hagan caso y que te presten ese tipo de obra, y de protegerte como de este lugar como hipercrítico que de alguna forma pues tienen que tolerar, ¿no? Aunque este era un proyecto chiquitito que hace poco se perdía, no estaba tampoco en las salas principales. Pero un poco, bueno, para mí personalmente como curadora, lo que he tratado de hacer es navegar entre estos juegos de escala y de aprovechar la plataforma de tal forma que no solo te aplaste el espacio y las exigencias de proyectos blockbuster que a mí personalmente me resultan menos interesantes, y colar este tipo como de proyectos, ¿no? Los otro tipo de proyectos que he querido como colar también de alguna forma, bueno, no colar, pero que hemos logrado son proyectos de investigación. Pero ahí no sé, como que yo te quería también preguntar a ti, a Guillermo, es cómo cada vez es más difícil plantear un proyecto de una colectiva temática. O sea, por lo menos tengo la sensación que a nivel internacional, o sea, eso lo he discutido como en otros lugares, pero tengo la sensación que en general a nivel internacional y definitivamente en el MUAC, que antes era como pues realmente una práctica muy común, cada vez más está restringida la operación curatorial hacia exposiciones individuales. ¿No piensas? O sea, como que realmente cada vez... Se cree que son más redituables, que son más rentables y que son más fáciles de hacer. Trabajas con un artista, trabajas con un cuerpo de obra que tal vez está localizado en 1 o 2 lugares y se cree que es más rentable, sobre todo si ese artista pues es muy protagonista en la escena, es muy famoso, ¿no? Pero yo digo que sí está afectando lo que un sentido muy importante que es y muy importante para el museo, que es el análisis. En una trayectoria, en un solo proceso, pues pueden estar muchos elementos muy atractivos, muy interesantes para armar un discurso pero en una exposición que, que parece más, que podría asimilar, acercarse más a la forma de una enciclopedia, pues es mucho más rica, mucho más interesante, ¿no? En un ensayo en donde están muchas ideas, en donde hay varias ideas y donde están también obras que están también sumándose a la complejidad que se están y que arman este cosmos. Sí, yo veo que en Europa es lo contrario ahora, que las exposiciones, y en Estados Unidos también, que las exposiciones son cada día más frecuentemente, son colectivas temáticas.
Siento que vamos como que tenemos un delay como de algunos años. Entonces como que hubo un momento, entonces como que apenas le estamos agarrando entonces la onda con los individuales y yo no sé, también yo tengo una teoría que también tiene que ver con un poco bajarle al protagonismo a los curadores, lo cual tampoco me parece mal, ¿no? O sea, como darle tres rayitas abajo de este supercurador autor, ¿sabes? Este organizador de la mente y demás, que no me parece mal, o sea, siento que es como un golpe de ego a los curadores, esta cosa de la individual, porque claro, es que con una individual hay mucho menos que, digo, claro, negocias con el artista, lo hablas y demás y eso, pero es muy diferente a tener como una especie como de tesis con la que trabajar, ¿no? Bueno, Eh, también está sucediendo que cada día hay más exposiciones que no son de un autor, que son también generadas por un cuerpo de curadores. Eso también está sucediendo. claro, eso, Y, y curiosamente, muchas exposiciones, eso he estado viéndolo recientemente, muchas exposiciones con obras de artistas, de colectivos de artistas y son colectivos de artistas que se organizan para la exposición, que tal claro. vez están trabajando nada más para ese proyecto. Eso también está sucediendo. Eso está interesante. Eso es algo que ya llevamos un tiempo haciendo también en el MOAC y que ha sido muy bueno y que me parece que como generacionalmente está muy bien, porque yo cuando empecé a trabajar, pues como en este mundo curatorial, sí había una cosa como me parece un tanto mezquina, como de que era esta cosa como que es mi autoría y entonces mis artistas y entonces como que no te compartían y demás y eso, y siento que eso realmente ha ido como diluyéndose y cambiando. Y una de las cosas que hemos hecho con el MOAC es que la mayoría de las exposiciones se hacen entre varios curadores. O sea, ya es raro que se haga una exposición con un solo curador. Sí sucede, proyectos muy específicos, pero en general, y en realidad los proyectos más interesantes que he hecho últimamente, como por ejemplo este que les tengo ahorita ahí, que es Teoría del Color, que hice con Elena Chávez y Cuauhtémoc Medina, que era como todo este ejercicio de pensar cómo se estaba planteando las problemáticas del racismo desde el arte contemporáneo, ¿no? Este, han sido así como colectivas, ¿no? Por ejemplo, esta otra, No me cansaré, fue con Solenaro y Elena Chávez también, que tenía que ver con toda la materialidad y la estética que estaban teniendo en las manifestaciones en México, ¿no? Eh, y, ay, mira, se me colió Petimal, no sé por qué. Y eso, bueno, y por ejemplo, ahora estoy trabajando en un proyecto que me emociona bastante también con Elena sobre la maternidad, o sea, de pensar cómo, exacto, también como toda esta gama de la experiencia del maternar, desde como la súper psicótica o horrible hasta como la potencia de la maternidad como para cuestionar un poco el status quo. Entonces estamos haciendo esta revisión que será como yo creo que una de las últimas temáticas del MUACO, yo no sé, este, que nos dieron chance de hacer porque de alguna forma como que tocamos este hilo de esta línea de género que está realmente empujándose muy fuerte en la UNAM y por supuesto también en el MUAC y de alguna forma logramos colar ahí, ¿no? Pero fuera de eso, en general, pues como estamos programando en el MUAC tiene que ver sobre todo con individuales, ¿no? Eh, y eso, o sea, tenemos una programación que no sabemos cuánta se va a poder sostener después de esto, o sea, definitivamente pues hay un giro y a mí personalmente, pero bueno, no sé si es una cosa, a ver, yo siempre he estado del lado de los curadores, remando en el nivel, nunca he tenido como, ni tampoco me ha interesado mucho tener un lugar más operativo de poder y responsabilidad en el museo. Y tal vez viéndolo desde ahí, tal vez es ingenuo mi perspectiva, pero bueno, yo viéndolo desde ahí, me gustaría que esta experiencia de la pandemia nos hiciera como repensar esta dinámica del blockbuster de alguna forma o incluso bajar la escala y la liga internacional y realmente como regresar a
no sé si regresar o replantear desde otro lugar que no tuviera necesariamente esas exigencias. Ahora, tal vez es completamente ingenuo porque tal vez si hacemos eso, mañana se hunde el barco porque no hay cómo sostenerlo, porque por supuesto que no se sostiene solamente con el presupuesto de la UNAM. Es imposible sostener ese museo con el presupuesto de la UNAM. Entonces, bueno, eso es eso, porque Guillermo me invitó a mí, no a una directora del museo que tendría otra perspectiva. Pues sí, un poco por ahí, esas son como las cosas que les digo que me interesa como de estos juegos de escala y de lo que puedes aprovechar a hacer en un museo universitario, ¿no? Y creo que ya me eché no sé cuánto tiempo hablando, entonces no sé si que, más bien, si tienen como dudas o preguntas o que platiquemos un poquito, qué creen que va a pasar o qué están planeando ustedes, o no sé, o su experiencia del MOAC. Hola Alejandra, buena tarde, ¿cómo estás? Bien, Muchas ¿tú? gracias por compartir así que esta experiencia, bueno, estas experiencias con relación al MAC. Y bueno, pues a mí me pone a pensar como muchas cosas, ¿no? También en relación al museo, pero me gustaría saber, o sea, dentro de todo este estire y afloje que hay, digamos, en torno a la censura, este acercamiento, estas negociaciones, por ejemplo, desde la institución, como es la UNAM, con estos discursos que, pues sí, se prestan mucho a la censura. Por ejemplo, estos ejemplos que nos dices, ¿no? Que tuvieron que llegar a una zona de debate con seguridad o las demás expos, ¿no? Que también, por ejemplo, esta de las personas que estaban en contra. ¿Cómo ha sido, digamos, como esta relación o estas negociaciones? ¿Y en qué punto, por ejemplo, quedan ustedes, digamos, como el equipo que proponen estos proyectos a nivel curatorial? ¿Cuál ha sido, digamos, como esta relación? Pues mira, en realidad, o sea, yo lo que, o sea, mi papel un poco es empujar a la institución a que se atreve a hacer ese tipo de cosas, porque precisamente como estoy en ese lugar que no tampoco tengo tanto que perder, o sea, no, yo no lo discuto yo, o sea, lo que yo hago es que propongo el proyecto, ¿no? Y un poco en complicidad con la artista, vamos como empujando, Mm, empujando, moldeando, moldeando, y entonces, mm, hasta que, pero entonces lo que, mi papel un poco es argumentar las cosas. O sea, no lo hago nada más por provocar, lo hago por esta razón y ujú, bajo este contexto y no sé qué. Entonces, de ahí, eso ya en el momento que se levanta una alarma, como por ejemplo también en esta de No me cansaré, tuvimos que hacerlo, aunque fue mucho más sencillo, por las banderas negras, ¿no? O sea, sí hay que como de alguna forma escanear los proyectos para ver si puede haber algo que legalmente sea un problema. O sea, ujú, más que una preocupación de que, como lo decíamos, este caso de Jumex no era una preocupación legal. O sea, no había ningún problema legal. Era una ujú, preocupación que los consumidores de Jumex iban a decir que qué horror, qué horror. Entonces era sí, una preocupación de opinión pública moral, ¿no? Entonces, ujú, sobre todo la UNAM, el problema es primero que revisemos legalmente que no pase ujú, nada. Entonces, para eso tenemos asesores, hay asesores, mm, o sea, como hay abogado en la UNAM, digo, perdón, del ujú, MUAC, hay un abogado con el que consultamos, pero en la mayoría de estos casos pasa a difusión cultural. Entonces, nosotros mandamos, es mm, muy burocrático, o sea, mandamos una nota ujú, informativa ujú, a difusión cultural y entonces difusión cultural dice, nah, o difusión cultural dice, no, espérate, tenemos que consultar con los abogados. Y entonces los abogados dicen, no, 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 espérate, tenemos que consultar con el abogado general. Y el abogado general consulta con el rector. Entonces puede ser desde que con las banderas mandamos la nota informativa, dijeron, no hay bronca y ya estuvo. O puede ser como en el caso de Jill, ¿sabes? O sea, como hay como distintos niveles. Y ujú, claro, hay como, o sea, sí, hay veces puede haber como, oye, es totalmente necesario que, bla, bla, bla. Sí, 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 es totalmente necesario. Bueno, ¿no? O sea, puedan haber como intentos, pero realmente si no... y también depende de los casos. Por ejemplo, en el caso de cantos cívicos, que no lo puse, que es uno de los proyectos con los que abrimos, como si se utilizaban imágenes de otras personas, se utilizaba imágenes del Reforma, de sociales de Reforma. Entonces, las chavas ricas de no sé dónde que se estaban recibiendo su graduación de sexto de prepa y les ponían una serie de cosas así muy ujú, sexuales, perversas, lo que sea, pervertidas, demás.
Entonces ahí sí, porque sí hubo una demanda legal, lo que hubo es que había un contrato con el artista que se hacía responsable. O sea que si demandaban, porque efectivamente podían demandar por el uso de la imagen de esas personas en específico, el que respondía era el artista. Y me parece que sí lo demandaron, ¿no, Guillermo? O sea, creo que sí tuvo broncas en serio. Sí lo demandaron. Y nosotros generalmente, por ejemplo, en este caso hay como hay leyendas genéricas que se usan, ¿no? La universidad respeta a todos y esto no refleja la postura, ¿sabes? Esas cosas como muy genéricas que Sí. ves en un lugar. Eso es que ya están como estipuladas como legalmente que los ponen. Como si hay, como pones, no, esta escena es, ¿no? Hay escenas, es responsabilidad del padre. Entonces pones ese tipo de cosas que de alguna forma te protegen legalmente, pero en realidad, aunque sí hay presiones, porque también hay otras presiones como de opinión, pues no legales, esas pues hay que aguantarlas y sigue el proyecto. O sea, como que en mi experiencia no ha habido una censura como tal en el museo. Sí he sufrido censura, pero no en el MUAC. Y no en ese sentido. O sea, puede haber presión, pero entonces lo que te toca a ti desde tu lugar es aguantar vara con el artista y aguantar vara y empujar, ¿no? En la UNAM la cuestión es una cuestión legal, entonces se siguen esos pasos. Y eso, no te puedes haber seguido ninguno de esos pasos. Y ahora, y sí, tienes que ser muy cuidadosa porque si sales con algo así que no avisaste al resto de la UNAM, ahí sí te puedes poner en problemas. Sí, claro. O sea, si lanzábamos a Jill y no avisábamos que iba a pasar esa bomba a todas las instancias, pues ahí sí pudo haber repercusiones. Sí, como Pues sí, pudo haber severas, ¿no? repercusiones. Sí, pues Laborales. es que al final de cuentas, ay, perdón. Sí, no, No, pues sí, son justo pues estas relaciones frágiles, ¿no? Que justo tienes que, como tú dices, ¿no? Aguantar vara y saber cómo negociar, cómo, digamos, se lo expones a la gente. Sí, sí, me imagino que debe ser como una labor como muy ardua, ¿no? Y creo que, bueno, o sea, creo que afortunadamente, digamos, esto yo siento que tiene que pasar porque al final de cuentas el museo es un punto de encuentro para generar reflexión, ¿no? Entonces, por más subversivo que sea el tema, pues creo que tiene que pasar esto, ¿no? Tienen que suceder este tipo de cosas porque muy difícilmente en otros espacios podrían suceder, ¿no? Entonces, claro. pues no, o sea, Sí, si no es totalmente de ahí, acuerdo. es que además también es un poco, ahí es como un poco una responsabilidad que sabemos en el MUAC, que si no pasa aquí, ¿en dónde? Ujú. ¿Sabes? Claro, pasa en muchos lugares chiquitos, independientes, pero que, ¿sabes? Que no tienen Sí, esa, pero entonces, que tienen mucha más libertad, pero tienen menos visibilidad. Entonces, lo que pasa es que la arena de diálogo del MUAC tiene tanta visibilidad que eso ejerce presión, pero al mismo tiempo hace que haga más visible los temas, ¿no? Entonces, es eso. Sí, el MOAC está cargado de estas contradicciones, de estos contrastes muy ok. Oye, y eh, otra, intensos, ¿no? En donde, pues, por ser un museo universitario, pues se supone que tiene esta libertad absoluta, está muy grande, refiriéndose al conocimiento, a un conocimiento muy amplio, no cooptado, pues sobre todo como muy democrático, ¿no? Y al mismo tiempo, pues lo tengo que decir también, en la escala del museo que es, también presenta exposiciones que corresponden más, no tanto a un conocimiento crítico, a una cultura crítica, sino a la necesidad, pues, de lo que decías, de un ingreso, de una notoriedad a partir de esos proyectos blockbuster, ¿no? De la taquilla, de todo esto, lo cual, pues lo hace, pues le carga una ironía encima, una paradoja, pero yo creo que es lo que está sucediendo en todos los museos, prácticamente en todos los museos del mundo en este momento. En los Sí, la museos, verdad yo no lo tengo, o sea, yo podré como no gustarme o no quejarme, pero no tengo una solución, ¿sí me entiendes? O sea, no tengo una solución de cómo hacerlo sobrevivir. O sea, por ejemplo, daban mucho el ejemplo de que hubo la exposición de Mónica Mayer al mismo tiempo que la de Anish Kapoor. Entonces, las hordas que vinieron a Anish Kapoor sí se siguieron,
y vieron Mónica Mayer. Entonces Mónica Mayer tuvo una, que estaba en las salas traseras, las que te digo que son como el patio trasero, y entonces, pero tuvo una exposición, o sea, exposición de ser vista, el proyecto de Mónica Mayer que jamás hubiera tenido, jamás. Entonces, realmente le vino muy bien que estuviera al mismo tiempo Anish Kapoor, pues sí, de complicado, de incongruente o de tenso que estuvieran esos dos proyectos juntos, en realidad, pues sí hizo que mucha gente que jamás va al museo, fuera al museo, uno, que gente que no sabía que existía el MUAC y que no iba al museo, fuera al museo, y dos, que viera a Mónica Mayer, que se enterara que existía esa artista y ese tipo de arte tan importante que nadie, o sea, que te aseguro que nadie veía, ¿no? Entonces, es un poco eso. Ahora, pienso que se puede ir como jugando. Por ejemplo, en este caso del proyecto de maternidad estamos muy emocionadas porque, no, o sea, porque todos los proyectos, todos estos proyectos como de colectivas temáticas, como de reflexión, nunca están enfrente, siempre están como más bien en las partes traseras y sí hay una especie como de jerarquía incluso la gente a veces no pasa a esas salas, o sea, sí hay una jerarquía. O sea, cuando venden los proyectos blockbusters siempre están en la sala 9 o la sala 1, 2 y 3, que son o la muy, muy grandotota o las 3 que están enfrente. Y en este caso el proyecto de maternidad va a estar en la sala 1, 2 y 3. Entonces va a ser realmente algo que vas a ver. Y eso, por ejemplo, sí me parece como un buen precedente. Es decir, sí, y además es una exposición que por la naturaleza de las condiciones de producción de las artistas, que todas son madres de hijos chiquitos, etcétera, etcétera, pues es un chingo de video. O sea, no es una exposición sexy para nada. O sea, es una exposición que el tema estará de moda ahorita, pero como proyecto no es sexy porque no son grandes piezas o algo así, son piezas críticas, difíciles, reflexivas, y la gran mayoría en video, porque eso es lo que tienen a la mano y pueden hacer mientras están cargando con el niño y, ¿sabes? O sea, es como, y aún así van a estar en las salas principales y, por ejemplo, ahí sí me parece un juego importante, ¿no? Tratar de que, a pesar de que existan estas como jerarquías y estas como, tratar de irlos como moviendo el rompecabezas, ¿no? De pronto. Yo tengo otro comentario, perdón si creo que es importante también. Estamos hablando un poco de estos contrastes. No sé si son contradicciones, prefiero decir que son contrastes, pero que son muy notables en el MUAC porque, por su complejidad. Por un lado, tienen un énfasis, sus programas tienen un énfasis o en lo que son programas de tipo arte vivo, de relación con comunidades, como de dinámicas que se generan un poquito en mediación para otras exposiciones, pero mucho también como proyectos independientes, por un lado, y por otro lado, con con mucha recurrencia es en relación con su archivo. Y por otro lado, la gente no conoce su colección. La colección tiene las bodegas más grandes que pueda tener, yo creo que cualquier museo en México. O sea, una colección inmensa que no se presenta, que no está. En el rigor de la definición de lo que son los museos, de una manera muy ortodoxa, un museo no es museo si no tiene una colección y la colección no se está presentando. No es el caso del MUAC. No es el caso para nada del MUAC. No, pero a ver, sí es algo que estamos ahí, o sea, lo hemos intentado varias veces y en diferentes ocasiones se ha dicho, bueno, vamos a apartar ciertas salas para que sean las salas permanentes de la colección. Puede ser una presentación de la colección que vaya como mutando, que sea dinámica, que se vaya moviendo, pero que haya unas salas que se guarden para y sí, eso es algo que se ha planteado varias veces porque además también significaría un ahorro también en presupuestal, porque eso bajaría las demandas y también de recursos humanos, o sea, porque a veces estamos haciendo 17 exposiciones
en un año y pues no damos, ¿no? O sea, los, los mismos que hacían 5 exposiciones al año, ahora hacemos 17. Entonces, claro, eso era una solución que se ha barajeado muchas veces, pero no, no sé exactamente qué pasa que no acabamos de hacerlo nunca. Ahora, de hecho, tenemos una exposición de una exposición de la colección guardada, la llevamos guardada todo el año y estamos esperando que la podamos abrir, porque a lo mejor por cómo están, lo que te contaba un poco, cómo están los trenecitos de los proyectos, está ahí montada y a lo mejor si no nos abre, deja abrir el bicho, pues la vamos a tener que desmontar sin que nadie la vea. Entonces, bueno, se supone que cada año y medio, pero a veces pasa cada 2 años, hay una exposición de la colección. Pero porque generalmente es como temática y entonces y generalmente acaba incluyendo otros proyectos, tampoco es tan claro que es de la colección, no es la colección del MUAC, ¿no? O sea, como que se, 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 se mezcla con otras, con obras de fuera, o sea, como que no, creo que hay algo que es, no estamos todavía seguros de que a pesar de que es una colección grande, tampoco es una colección tan fuerte, ¿no? Tampoco es una super mega colección, es una colección que se está construyendo y que lleva años que no puede reforzarse porque hay, digo, lo que obtenemos sobre todo es por donación en especie, o sea, no ha habido proyectos, presupuesto para hacer, para realmente como que comprar todo lo que se tiene que comprar. Entonces es una mezcla entre que no se cree que que la colección sea lo suficientemente potente como para tener esa presencia. Y no sé bien, o sea, como que se van mezclando los proyectos, se van, como no se construyó así, entonces hay como esta serie de proyectos que siempre se están batallando por el espacio, es una especie de batalla por el espacio y no acabamos de ceder el espacio para la colección, pero es, claro, es como un gran, pero lo hemos intentado en varias ocasiones y pienso que eventualmente pasará, no sé cuándo, tal vez Pero, también sea un momento para hacerlo, pero... pero yo creo que eso es, más bien es un atributo muy positivo también. Cómo es tan riguroso y tan fuerte, eh, tan fortalecida la parte de investigación. Y en ese sentido, cómo se relaciona su archivo y cómo relacionan cómo privilegian la experimentación también, la presencia, ¿no? Bueno, yo fui muy feliz con el invento del Museo del Espacio de Experimentación Sonora, que además, eh, pues, brilló de una manera insólita, o sea, fuera de México, que se comentó tanto sobre eso, que fui invitado por el Museo de Arte Moderno para hablar de ese invento o de esa ocurrencia, porque no tenía no había, se sembró ahí y fue creciendo y fue generándose su propia, de alguna forma, su definición, ¿no? Lamento que se haya perdido, ¿no? Que por ahí también esté limitándose porque necesitan el espacio, ¿no? No es Pero tanto por el espacio, es un problema de caducidad del equipo. O sea, como que el equipo ya llegó a o sea, me parece que ya ni siquiera hay los repuestos. Algo así me estaban explicando, como que hicimos un diagnóstico y realmente ponerlo al día, porque si estás planteando ser como este espacio de experimentación que era como con lo mejor, ¿no? Lo mejor que había, cuando abrió era lo mejor que había y eran, ¿no? Los no sé cuántos miles de canales. Entonces lo que pasa es que de esos tantos miles de canales quedan como ni la mitad. Y no hay los repuestos ya, o sea, ya no hay los repuestos para cambiarlo. Entonces realmente se tiene que replantear por completo el espacio y hemos concursado, nos habían dado un apoyo, me parece que del Congreso, pero al final se cayó en la 4T. O sea, como que sí se han hecho varios intentos de resucitarlo, pero sí es una mezcla entre que es muy caro hacerlo, resucitarlo bien, ¿no? O sea, como para que sea lo que fue.
Y sí pienso que con los años, o bueno, también es que distintos curadores en jefe o distintos, ¿no? Van priorizando otros espacios y definitivamente no se ha priorizado el espacio sonoro en los últimos años. Eh, y sí, y no, más que necesitamos más espacio, que no es el caso, es que no tenemos la forma ahorita, o sea, ahora mismo de mantenerlo como para que sea realmente un espacio de tecnología de punta. Ok. Sí, pero sí, realmente lo hemos peleado también, lo estuvimos peleando hace 2 años, pero ahora lo veo más complicado que nunca. No sé qué vaya a pasar con ese espacio. Es una lástima realmente. ¿Tienen más preguntas por ahí? Déjame salir y sacar esto. Listo. Hola Alejandra, buenas tardes. Hola. Oye, muchas gracias por la plática y eso. Justo creo que actualmente es un poquito difícil dejar de trabajar los blockbusters, pero no tanto porque no haya como otras dinámicas o no se quiera experimentar hacia allá, sino porque la misma dinámica de los museos en el país pues nos ha orillado a trabajar en ese sentido, en el hecho en el que respondemos a una exposición exitosa si tuvo 1,500 personas en la inauguración, ¿no? Entonces, creo que se puede, justo como lo estás diciendo, estas posibilidades de que artistas como Mónica Mayer sean revisadas o tengan acceso a públicos que difícilmente tendrían acceso fuera de exposiciones como muy, muy específicas y donde sabes que va a ir un grupo muy reducido de gente, ¿no? Pues justo trabajar con estas estrategias de, sí, estas exposiciones sin tener que sacrificar la calidad, ¿no? Pero sí un poco más llamativas hacia la gente y a la par estar experimentando. Igual en otra sala o en la misma exposición, ahora sí que jugarle a la experimentación y ver cuáles son los resultados. Y en una de esas, pues tienes públicos, te generas públicos cautivos hacia artistas que de otra forma, si no es también con un poquito con estos grandes nombres que atraen a los públicos, pues difícilmente llegarían a ellos, ¿no? Es creo que ahorita sí se podría replantear un poco las exposiciones, pero a la par trabajar con unas dinámicas pues que ya están muy comprobadas y que de repente sí quisiéramos arriesgarnos un poquito más, pero no siempre nos lo permiten, ¿no? Sí, mira, claro, o sea, a mí lo que me preocupa, por ejemplo, ahorita lo que pasó con que nos fuimos a digital y que entonces tenemos esta programación, sacamos la sala 10, ¿no? En cuanto empezó el COVID sacamos la sala, tenemos 9 salas y esta era la sala 10, que era la sala desmaterializada y que hicimos videos. Entonces, a mí me tocó curar el segundo ciclo. El primer ciclo lo curó Cuauhtémoc y yo el segundo ciclo. Entonces, para cuando a mí me tocó, ya CIMAT nos había hecho un estudio de públicos, pero de pesadilla, güey, porque como es digital, pueden saber exactamente quién, cuándo, si se quedaron, si se salieron al minuto 1, al minuto 1:03, si se emitieron no sé qué. Entonces, de repente ya hay toda una cosa, o sea, tú antes sabías cuánta gente entraba, ¿no? Pero bueno, no contabas cuántos minutos del video se quedaban o cuánto no, o algo así, como que es que también hay algo de ignorar esos datos que también yo extraño, güey, porque aquí es así, o sea, para cuando a mí me tocó es así de, a ver, tiene que ser, no puede ser más de tanto, no puede durar más de tanto, te tiene que tener, o sea, tiene que estar chido el primero 30 segundos, porque si no te atrapó los primeros 30 segundos ya vale, oye, espérame, güey, o sea, es una, ¿sí me entiendes? No es Netflix, güey. No somos un algoritmo de Netflix. O sea, también hay como, sí pienso yo, a ver, una vez más, yo estoy desde este lugar de curadora, o sea, también es muy cómoda. Yo ni necesito, no salgo a conseguir dinero, yo no tengo que mantener el MUAC vivo, yo nada más estoy desde mi trincherita ofreciendo contenido. Entonces,
tómenlo desde ahí, ¿sí me entiendes? O sea, no quiero, o sea, hay otras personas que tienen otras responsabilidades y lo tienen que hacer, y si yo estuviera ahí, pues a lo mejor lo tendría que hacer, ¿no? O sea, yo cómodamente desde el lugar donde estoy, trato también de ofrecer cierta resistencia en ese sentido, porque si no, es tremendo, o sea, porque, y también hay una cosa que, entonces, dejas de exigirle al público, ¿no? O sea, como que de pronto también pienso que no somos un museo universitario, ¿no? Y es un espacio en donde deberíamos de poder atrevernos a exigirle un poco más el público, y aunque sean piezas un poco más complicadas, que tengas que picar piedra un poquito para llegar, bueno, pues confiar en que van a llegar los que van a llegar y los que no, no. Pero no quiere decir que entonces te vas a volver Netflix, porque Netflix ya está, no necesitamos otro Netflix. Y ya hay un Jumex, no necesitas otro Jumex. O sea, ¿me entiendes? O sea, ya hay esos espacios, no es que no haya, ya hay esos espacios. Entonces, me parece bien hacer como ese equilibrio para, ¿no? Enamorar o seducir a otro tipo de personas que vengan a ver y que nos conozcan y se arriesgan y eso, pero sí, esta lógica de contar cuánta gente se metió, cuánta gente dio likes, cuánta gente retuiteó, cuánta gente, o sea, yo para cuando me tocó, o sea, ya había de tal pieza, tuvo tantos retweets, tantos no sé qué, tantos likes, tantos se quedaron, tanto no sé qué, no sé qué, me pareció súper, o sea, me dio pánico, me pareció horrible, 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 horrible. Y entonces, y ya estábamos todos, claro, y además como no existimos físicamente porque no podemos abrir, solo existimos ahí. Entonces la ansiedad de los pinches likes y de los no sé qué, y ya era una cosa así. Entonces digo, bueno, le voy a poner a mi mamá que lo ponga y lo ponga y lo ponga en su casa, ¿o qué hago? O sea, ¿sabes? Y te juro, le dije, mamá, déjalo así, mándalo a tus amigas y diles que lo dejen hasta el final, aunque no lo vean, si les da hueva, pero que no lo corten, que lo vean hasta el final. Oye, chinga, o sea, neta. Y yo dije, güey, qué pesadilla. O sea, mínimo antes me podían decir, ay, no, no vino mucha gente, pero no me decían, nadie entró a ver ese video. No vuelvas a poner un video así porque nadie se quedó viendo el video. No, tampoco, ¿sabes? O sea, como que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no alumbre. O sea, como que sí, sí pienso que hay una responsabilidad de resistir un poco eso porque el algoritmo Netflix está cabrón. Y de por sí ya rige nuestras vidas como para que no haya un espacio que no esté, que se pueda dar el enorme lujo de poner una pieza complicada, críptica, conceptuosa, pero si no lo presentas en el MUAC, ¿dónde lo vas a presentar? Claro, y muchas veces justo es ese arriesgarse a poner estas piezas, pues lo que te da la sorpresa es de que no tienes públicos tontos, sino que muchas veces justo ellos son los que te están exigiendo más porque ya tu exposición anterior fue buena. Entonces quieren que la siguiente sea mejor en cuestión de contenidos, pues todas estas personas que comúnmente solo iban una vez al museo, cuando llegan y ven una exposición que les llama, pues es factible que regresen otra vez y que traigan a alguien. Entonces, Sí, claro, o sea, sí, como construir públicos yo creo que es una operación muy delicada y es un cortejo largo, o sea, no va a ser, es que eso, ¿sí me entiendes? No necesariamente los que fueron a Nish Kapoor y se tomaron su foto para subir a Instagram van a regresar, tal vez fueron esa única vez, ¿no? Algunos sí, pero a lo mejor de los 10,000 va a regresar uno. Bueno, qué chingón, ya tuviste uno. O sea, como esa construcción con el público me parece que es más a largo plazo y de otro tipo de cortejo, ¿sí? Como de cortejo. sí, mucho en la formación justo de la vocación de cada espacio, ¿no? Que creo que es algo que el MAM que diga Muac. que el MOAC se planteó desde su principio, este, construir una identidad dentro de toda esta red de museos universitarios y también de la Ciudad de México, de que, pues claro, lo dijiste, no son el Jumex que van a tener a Jeff Koons y a Lina Bobardi, pero van a tener artistas igual de potentes, nada que con otra mirada, una mirada mucho más crítica. Sin decir que el Jumex no sea crítico, o sea, sí lo es, pero Y la de Lina tiene otra Bobardi intención. estuvo, y la de Lina Bobardi estuvo increíble, ¿eh? Pero Esa le expo de cayó la Lina, pandemia y la vieron tristemente como 10 personas, que era esa una expo estuvo una chulada. belleza, fue una belleza. Sí, pero además, y además de esto, porque además ni siquiera podemos competir con ellos, porque ni siquiera tenemos la infraestructura para competir en ese sentido.
Además, no tiene ningún sentido, pues. A ver, una pregunta. ¿Cómo no competir con ellos? Ustedes en extensión son enormes, son universitarios y creo que están considerados como entre los 10 más importantes del mundo. Claro que tienen competencia, ¿no? No, claro, O sea, pero estamos hablando que el Jumex es pequeño. Ustedes han presentado, como dices tú, 17 exposiciones en un año, impresionante. Y aparte la fuerza que trae la universidad, o sea, son muchas cosas las que ustedes tienen. O sea, ustedes tienen el reflector del mundo así, plug, están considerados como un súper, pero súper museo, ¿no? Tengo entendido. No, claro, me refiero a que si quisiéramos, si Jumex trae Andy Warhol, Jeff Koons, demás y eso, o sea, me refiero a presupuestos, o sea, si hacemos una competencia de blockbusters con Jumex, pues vamos a perder, porque no tenemos el presupuesto. Solo para blockbusters, me refiero como a presupuesto y a blockbusters, no en términos como de relevancia o lo que sea, ¿no? Es más como por ahí. Sí, a eso me refería. Pero sí, por ejemplo, ahora hice una entrevista con un proyecto, está loquísimo, es una chava que está tratando de hacer semen un semen femenino, semen con sus células madre. Entonces está trabajando con una científica y sí lo están intentando hacer realmente, ¿no? Entonces lo estamos a presentar uno de los videos en esta sala 10 con el Festival de Arte y Ciencia. Entonces me preguntaba la doctora, oye, y esto es como esta plática que la grabamos de TEUNAM, pues como cuánta gente la vio o este festival como qué, ¿no? Y es una súper científica, conoce cuántos premios. Entonces le dicen los de TEUNAM, bueno, pues el año pasado que lo hicimos digital, el festival, lo vieron 5 millones. Y la tipa, ¿qué? O sea, ¿qué? Así de ciencia y arte, 5 millones. O sea, no lo podía creer. Le digo, sí, bueno, es que solo en la UNAM somos más de 300,000 nosotros, o sea, la población de la UNAM. Entonces, claro, eso es lo que les dice a la escala. O sea, entonces de pronto yo invito a un artista que a lo mejor no me está haciendo mucho caso y de repente le digo, sí, te estoy invitando a una conversación que no sé esta vez, pero el año pasado había 5 millones. Ah, no, espérame, ¿no? O sea, hay como... Entonces es ese juego. Claro, eso también te demanda, como dices, o sea, te demanda ciertas cosas que a lo mejor te van a hacer, pues sí, o sea, ¿cómo se dice compromise? Lo tengo en inglés, pero no es Tener comprometer. el compromiso. No, sí es el compromiso, ¿no? No es cierto el compromiso, sino que a veces a lo mejor hay que hacer algunos proyectos que a lo mejor a mí no me parecían hiper relevantes, me parecían más interesantes otros, pero que hay para mantener ese nivel y eso, o sea, como que hay, lo que te digo, es como buenas y malas, pero de que tienes una plataforma y unos recursos infinitos y también en términos de colaboración, o sea, con científicos, o sea, los recursos que tienes estando en la UNAM es, bueno, es riquísimo. Sí, ahora sí que tienen de todo, ¿no? Y mucho de dónde escoger y mucho que dar, ¿no? Así que felicidades, la verdad. Gracias. Felicidades. Gracias. Ale, yo creo que nos vamos. Sí, nos perfecto. despedimos. Buenísimo, pues gracias. Muchísimas gracias a ti. Ya un día nos visitarás, ojalá pronto. Sí, nos vemos del otro lado. Que vengas a conocer el museo, nuestras exposiciones, nuestros Lo conozco, programas pero no he también. visto las expos. Conozco el museo, es muy lindo, pero no, las expos de ahorita no. Y también te visitaremos por allá, también iremos a saludar por allá. Espero, exacto, pues ya que se abra y eso, pues ya vamos a hacer una visita, ¿no? Muchísimas gracias, estuvo muy padre, muy padre. Bueno, Nos un vemos. beso, cuídense. Bye. Gracias, Ale. Nos vemos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, bye.